Me llamo Lucía, y por mucho tiempo creí que mi vida se había acabado, que todo lo que había construido se había desmoronado en un solo día. Pero la verdad, ese día no fue un final, fue el inicio de mi verdadera jornada espiritual, solo que en ese momento aún no lo sabía. Era un martes de noviembre en la Ciudad de México, una de esas mañanas grises donde el cielo parece pesar sobre los hombros. Estaba en el metro, en la línea 2, mirando cómo pasaban los edificios por la ventana. Mi reflejo me devolvía la imagen de una mujer que ya no reconocía. El cabello amarrado, así nada más. Un suéter beige que me quedaba grande. Los ojos vacíos. Iba al trabajo, como todos los días. Pero esa mañana, algo dentro de mí sabía que todo iba a dar un vuelco. Cuando llegué a la oficina, mi jefe me llamó. 10 minutos después, estaba fuera. Despedida. Después de 7 años de lealtad absoluta. 7 años en los que di todo. Sacrifiqué mis fines de semana, mis noches, mis sueños. Y en un abrir y cerrar de ojos, se terminó. Recuerdo haber salido del edificio, parada en la banqueta de paseo de la Reforma, con mi caja de cosas en los brazos. La gente pasaba a mi lado sin verme. El ruido del tráfico, los claxons, las conversaciones, todo parecía lejano. Estaba ahí, pero sentía que flotaba. Me fui caminando a la casa. Me tomó 2 horas. 2 horas donde caminé sin ver realmente a dónde iba. En un momento me encontré a la orilla del Monumento a la Revolución. El aire se sentía pesado. Y me dije, ¿esto es mi vida ahora? ¿Un vacío inmenso? No era solo perder la chamba. Era todo. Mi identidad, mi sentido, mi razón para levantarme en la mañana. Los días que siguieron fueron los más largos de mi existencia. Mi departamento en la colonia Roma se había convertido en una prisión silenciosa. Pasaba mis días en el sillón, con un café frío en la mesa, la tele prendida de fondo sin que la viera realmente, las persianas a medio cerrar. La luz apenas entraba, el ruido de la calle abajo, apagado, como si el mundo exterior ya no existiera. Y luego estaban las noches. ¡Ay Dios! Las noches, esas horas interminables donde me quedaba viendo el techo preguntándome qué estaba mal conmigo, por qué había fallado, por qué el universo me había abandonado. Te lo juro, era como si mi alma se hubiera apagado. Ya nada tenía sentido. Hasta respirar me costaba esfuerzo. Me despertaba a las 3 de la mañana, con el corazón a 1000, con esa angustia que me apretaba el pecho, y me quedaba ahí, en lo oscuro, escuchando el silencio de la noche. A veces oía una pareja pelear en el edificio de junto, o un carro pasar a lo lejos. Esos ruiditos me recordaban que la vida seguía afuera, pero yo estaba congelada. Mi mamá me llamaba cada 2 días. ¿Todo bien, mija? Ella sentía que algo no andaba bien, pero yo siempre le decía lo mismo. Sí, ma, todo bien. Mentía. No estaba bien para nada. Pero ¿cómo explicarle que sentía que ya no existía? ¿Que perder el trabajo había abierto un hueco en mí que no sabía cómo llenar? Si esta historia ya te está llegando al corazón, suscríbete y activa las notificaciones, porque los mensajes que vienen pueden ser exactamente lo que tu alma está esperando. Un domingo en la tarde, 3 semanas después de que me corrieran, decidí salir. No porque tuviera ganas, sino porque empecé a tener miedo de mí misma, miedo de ese vacío que crecía. Me puse un cardigan rosa pálido, unos jeans y me salí sin rumbo. Caminé hasta el bosque de Chapultepec. Era el final del otoño. Los árboles estaban casi pelones y había esa luz dorada típica de las tardes en la ciudad. Me senté en una banca cerca del lago. Había niños jugando y corriendo. Sus risas retumbaban en el aire frío. Y yo estaba ahí, con ese nudo en la garganta que no se me quitaba. Los observaba, con su alegría tan simple y pura. Y me preguntaba en qué momento perdí eso. Esa capacidad de estar presente, de disfrutar el momento, de simplemente existir sin hacerme 1000 preguntas. Fue en ese momento que una señora mayor se sentó junto a mí. Traía un abrigo morado y un paliacate de flores. Me sonrió con mucha ternura y dijo algo que nunca voy a olvidar. ¿Sabe, mija? Cuando uno pierde lo que creía esencial, es porque el universo nos está preparando para recibir algo mucho más grande.
La miré sorprendida. Ella no esperaba respuesta. Solo se levantó, me dio una palmadita suave en el hombro y se fue. Me quedé ahí tiesa. Sus palabras me daban vueltas en la cabeza. ¿El universo? ¿Algo más grande? En ese momento me pareció absurdo, pero una semillita acababa de ser plantada. Sin darme cuenta, era la primera señal. El primer mensaje de un largo camino espiritual que empezaba a dibujarse frente a mí. Los días siguientes empecé a notar cosas raras. Bueno, no raras, más bien sincronías. Una mañana, al abrir un libro viejo en mi librero, me encontré con una frase subrayada que ya no recordaba. El verdadero viaje comienza cuando uno acepta perderse. Ni me acordaba de haber rayado eso, pero ahí estaba, como un mensaje. Y me pregunté, ¿será que yo ya sabía muy en el fondo que este momento iba a llegar? Al día siguiente, en un cafecito de mi colonia, oí a dos mujeres hablar de desarrollo personal y de conciencia elevada. Una decía, ¿sabes? Mi transformación más grande vino después de mi caída más fuerte. Se me apretó el corazón. Era exactamente lo que estaba viviendo, ¿no? Pero me estaba cayendo o me estaba transformando. Y luego pasó lo del Metrobús, yendo hacia el sur. Una mujer escuchaba un podcast en voz alta, sin audífonos. Normalmente, eso me hubiera molestado, pero ese día oí una frase que me atravesó. A veces, lo que llamamos pérdida es en realidad una liberación disfrazada. Dios mío, es impresionante. Como si alguien me hablara directo a mí. Como si el universo hubiera orquestado ese momento preciso para que yo oyera exactamente lo que mi alma necesitaba. Empecé a entender algo. Estas señales, estas coincidencias, tal vez no eran casualidad. Tal vez era el universo tratando de decirme algo, de enseñarme un camino. Pero para ver ese camino, tenía que cambiar mi mirada. Tenía que dejar de enfocarme en lo que había perdido y empezar a abrirme a lo que estaban haciendo. Y eso, la verdad, era la parte más difícil. Porque abrirse significa soltar el control. Significa confiar en algo más grande que uno mismo. Una noche, sola en mi departamento, cerré los ojos y simplemente respiré. La lluvia pegaba en la ventana. El ruido de la calle se había vuelto una melodía que me calmaba. Y en ese silencio interno hice una pregunta en voz alta. ¿Qué me quieres decir? Nada, ninguna respuesta inmediata. Pero esa noche dormí profundo por primera vez en un mes. Y a la mañana siguiente, al despertar, tenía esa sensación extraña, como si algo en mí hubiera cambiado. Una lucecita se había prendido, discreta, frágil, pero allí estaba. Era sutil, solo una impresión, pero por primera vez en mucho tiempo me dije, a lo mejor sí voy a salir de esta. Ahí fue cuando mi verdadera jornada espiritual empezó de verdad. Comencé a leer libros de autoconocimiento, de energía, de los ciclos de la vida. El primer libro que leí fue El poder de la hora. Y te juro, cada página me hablaba, como si el autor hubiera escrito exactamente lo que yo sentía. Subrayaba hojas enteras, lloraba leyendo ciertos capítulos, porque por primera vez me sentía comprendida. Me inscribí a unos talleres de meditación en la Santa María la Ribera. Al principio era raro estar sentada en silencio con desconocidos, con los ojos cerrados, tratando de no pensar en nada. Mi mente se iba para todos lados. Pensaba en mis deudas, en mi futuro incierto, en lo que los demás estarían pensando de mí. Pero poco a poco aprendí a regresar a mi respiración, a observar mis pensamientos sin engancharme. Y fue liberador. Era como si estuviera descubriendo un espacio en mí que no conocía, un espacio de paz, un espacio donde no faltaba nada. Fui a conferencias sobre conciencia y despertar espiritual. Conocí a gente increíble, personas que, como yo, habían pasado por pruebas fuertes y buscaban un sentido más profundo a su existencia. Compartíamos nuestras historias con un café de olla en lugarcitos de Coyoacán o de La Condesa, y cada plática me daba una nueva perspectiva, una pieza más del rompecabezas. Y poco a poco empecé a ver las cosas distinto.
entendí que mi despido no era un castigo. Era una señal. Un letrero rojo gigante que el universo me puso enfrente para decirme: párate, este camino no es el tuyo. Por 7 años caminé por un sendero que no me quedaba. Había apagado mis verdaderos deseos para hacer lo que creía que debía ser. Una empleada modelo, una mujer exitosa. Pero en el fondo no era feliz. Mi alma se estaba asfixiando. Gritaba, pero yo no le escuchaba. Hasta que el universo me obligó a escuchar. Y esa pérdida, por más dolorosa que fuera, me estaba liberando. Me estaba dando el espacio necesario para reconectarme conmigo misma, para hacerme las preguntas de verdad. ¿Quién soy realmente? ¿Qué es lo que me hace vibrar? ¿Cuál es mi misión en esta tierra? Esas preguntas nunca me las había hecho. Siempre seguí el caminito que esperaban de mí: escuela, título, trabajo estable, carrera. Pero nunca me pregunté, ¿esto es lo que yo quiero? Estaba en un café del centro histórico, con mi libreta abierta. Escribía mis pensamientos, mis miedos, mis esperanzas. Y de pronto tuve una revelación fuertísima. Ese trabajo que perdí ni siquiera me gustaba. Lo hacía por obligación, por miedo a fallar, por necesidad de seguridad. Pero al final me impedía ser yo. Me impedía explorar lo que de verdad me apasionaba: ayudar a otros a pasar por sus propias transformaciones, a encontrar su propio camino espiritual. Fíjate nada más. Me pasé 7 años desgastándome por una empresa que me botó sin remordimientos, y ahora tenía frente a mí una hoja en blanco, una oportunidad de crear una vida alineada con mi esencia. Daba pavor, pero al mismo tiempo era emocionante. Era como si me hubieran dado una segunda oportunidad, una oportunidad de empezar de cero. Pero esta vez, siendo honesta conmigo, empecé a tomar cursos de acompañamiento espiritual, me certifiqué en coaching, en meditación guiada, en trabajo energético. Cada curso era una nueva capa de entendimiento. Descubrí los chakras, la energía vital, las leyes del universo, y todo eso resonaba tanto en mí, como si estuviera recordando algo que siempre supe, pero que se me había olvidado. Y mira, cada paso de este nuevo camino me confirmaba que estaba exactamente donde debía estar. Las personas correctas aparecían en el momento justo. Las oportunidades se presentaban como por arte de magia. No por magia, por alineación. Cuando tu energía cambia, todo a tu alrededor cambia también. Cuando empiezas a vibrar en una frecuencia distinta, atraes cosas distintas a tu vida. Es la ley de la atracción. Y yo la estaba viviendo en vivo y a todo color. Un día, 6 meses después de mi despido, di mi primera sesión de meditación en un pequeño estudio de yoga en la Colonia Juárez. Había 7 personas, 7 almas buscando paz. Estaba nerviosa. Mi corazón latía fuerte. Pero en cuanto empecé a hablar, en cuanto guié a esas personas en su viaje interno, algo pasó. Sentí esa energía fluir, esa conexión profunda. Y me dije, a ti es esto. Por esto pasó todo lo que pasó. Al final de la sesión, una mujer se me acercó con los ojos llorosos. Me dijo, gracias, lo necesitaba tanto, me ayudó a volver a respirar, me sentía perdida desde hace meses, y hoy, por primera vez, siento que recuperé un poco de paz. Dios mío, en ese instante, lo supe. Supe que esta historia espiritual, este camino doloroso por el que pasé, tenía un sentido profundo. No era solo para mí, era para que yo pudiera, a mi vez, guiar a otros hacia su propio despertar. Mi misión de vida se revelaba por fin, y era de una evidencia absoluta. Todo lo que viví, cada lágrima, cada noche de angustia, cada duda, todo tomó sentido de repente. Fue mi iniciación, mi transformación. Los meses que siguieron fueron intensos. Seguí dando sesiones, haciendo talleres. Creé un pequeño grupo de apoyo para mujeres en transición. Nos veíamos los jueves en un café cultural de la colonia Cuauhtémoc. Y esas mujeres, qué bárbaras, eran tan valientes. Cada una traía su historia, su herida, sus ganas de renacer. Y juntas creamos un espacio sagrado donde se valía ser vulnerable, ser real, ser uno mismo. Hoy
Cuando me acuerdo de ese día de noviembre, de esa banqueta en Reforma, donde me sentía muerta por dentro, sonrío. Porque ahora sé que no fue un final, fue un renacimiento disfrazado, una invitación del universo a quitarme todo lo que no era yo, para por fin dejar ver mi esencia, para por fin regresar a casa. Y mi casa es mi alma. ¿Te das cuenta? A veces, lo que llamamos catástrofe es en realidad una bendición que todavía no sabemos reconocer. Porque nuestra conciencia no está lista. Porque nuestra alma tiene que pasar primero por la noche para apreciar la luz. Porque en la oscuridad es donde se encuentran las estrellas. En el silencio es donde por fin oímos nuestra voz interna. Esta experiencia espiritual me enseñó algo fundamental. El vacío no es ausencia, es un espacio. Un espacio donde algo nuevo puede por fin brotar. Pero para que la semilla crezca, primero hay que remover la tierra. Y eso fue lo que me pasó. Mi antiguo yo tuvo que morir para que mi verdadero yo pudiera nacer. Y esa muerte, por más miedo que diera, era necesaria. Era el paso obligado hacia una vida más auténtica, más alineada, más bonita. No digo que fuera fácil. La neta, hubo momentos en que quería botar todo, donde sentía que era demasiado difícil, demasiado incierto, donde veía mis ahorros bajarse y me paniqueaba, donde me preguntaba si no estaba loca por empezar de cero a mi edad. Pero cada vez que dudaba, aparecía una señal, una plática inspiradora en el metro, un libro que se caía del estante en el momento justo, un encuentro inesperado que lo cambiaba todo. Como si el universo me dijera, sigue, vas por buen camino, yo te respaldo. Y eso es exactamente lo que quiero que entiendas. Tú, que me estás escuchando ahorita, si estás pasando por un momento difícil, si sientes que todo se te derrumba, te lo juro, no es el fin. Es una transformación. Tu alma se está liberando de lo que ya no le sirve. Está haciendo espacio para algo más grande, más de verdad, más alineado. Pero tienes que confiar en el proceso. Tienes que aceptar soltar. Tienes que creer que el universo sabe lo que hace, aunque tú no entiendas nada ahorita. Pero tienes que estar atento a las señales, porque el universo nos habla todo el tiempo, a través de la gente, de las coincidencias, de los sueños, de las intuiciones. Pero si tu mente está cerrada, si te quedas aferrado a tu dolor, no vas a ver nada. Es solo cuando empiezas a abrirte, a confiar, que la magia sucede. Es solo cuando aceptas ver las cosas de otra manera que se quita la venda de los ojos. El camino espiritual es eso. No es una línea recta, es una espiral. Bajas a lo profundo, tocas fondo y luego subes, transformada, más consciente, más viva, más tú. Y en cada ciclo evolucionas, creces, te elevas. Tu conciencia se expande. Y lo que antes te hacía sufrir se vuelve una lección, un paso necesario en tu camino. Yo hoy vivo en San Cristóbal de las Casas. Dejé la ciudad hace un año. Necesitaba un cambio, aire nuevo. Abrí mi propio espacio de bienestar, un lugar muy cálido, con mucha luz, plantas por todos lados y cojines cómodos. Un espacio donde la gente puede venir a calmarse, a respirar, a reconectarse. Hago talleres, retiros, círculos de mujeres. Y cada día agradezco ese evento que me rompió, porque también me reconstruyó. Más fuerte, más clara, más conectada con mi misión. En serio, si me hubieran dicho, ese día de noviembre, que 3 años después estaría aquí, plena, feliz, viviendo de mi pasión, nunca lo hubiera creído. Pero así pasó. Porque acepté soltar, acepté confiar en el proceso, acepté que a veces perder es en realidad ganar. Acepté que la vida sabe mejor que yo lo que necesito. Y al aceptar eso, abrí la puerta a una vida que ni me atrevía a imaginar. ¿Y tú, ahorita, en qué parte vas de tu propia jornada espiritual? ¿Todavía te resistes a lo que te está pasando? ¿Te aferras a lo que ya no te sirve por miedo a lo desconocido? ¿O estás listo para escuchar las señales, para seguir tu intuición, para confiar en tu camino? Porque es el momento, ahora,
No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas estar seguro. Solo necesitas dar un pasito en la dirección de lo que te hace vibrar el corazón. Porque el despertar espiritual es eso. No es una iluminación de rayo donde todo queda claro en un segundo. Es un proceso, una serie de pequeñas tomas de conciencia, de pequeñas decisiones valientes, de pasitos hacia tu verdad. Es como subir al Popocatépetl. A veces es difícil, a veces quieres rendirte, a veces ni ves la cima, pero si sigues avanzando, un paso tras otro, llegas, y la vista vale toditita la pena. Y cada vez que eliges escucharte, respetar lo que sientes, seguir a tu corazón en vez de a tu miedo, elevas tu conciencia, te acercas a tu esencia, te vuelves quien eres de verdad, te alineas con tu misión. Y ahí es donde todo cambia, ahí es donde la vida fluye, donde las puertas se abren, donde los milagros se vuelven cosa de todos los días. Ahora uso colores alegres. Hoy traigo un suéter amarillo mostaza, con una bufanda de flores. Puede parecer cualquier cosa, pero para mí es un símbolo. Antes me escondía en colores grises, invisibles. Quería pasar desapercibida, no molestar, no ocupar espacio. Pero ahora me atrevo a que me vean. Me atrevo a existir con todo. Me atrevo a brillar. Y eso es el resultado de esta transformación profunda. Es el resultado de este viaje interno que me trajo de vuelta a mí. Hace unas semanas me llegó un mensaje de una excompañera de mi antiguo trabajo. Me dijo: «Oye, Lucía, cuando te fuiste, todos nos sacamos de onda. Pero ahora que veo tu vida en redes, pienso que tuviste razón. Te ves radiante. Se te ve tan feliz que hasta das envidia de la buena». Y sonreí. Porque sí, soy feliz. No de una felicidad de sonrisa falsa, sino de una felicidad profunda. De esa que viene de estar alineada entre quién soy y cómo vivo. Así que sí, pensé que lo había perdido todo. Pero la verdad, me estaba encontrando. Estaba regresando a mí, a mi esencia, a mi luz. Y hoy te puedo decir con toda seguridad: nada pasa por casualidad. Cada prueba tiene un sentido. Cada caída es una invitación a levantarte distinto. Cada pérdida es una oportunidad de ganar algo mucho más valioso: a ti mismo, tu autenticidad, tu verdad, tu misión. ¿Y ustedes qué señales siguen ignorando? ¿Qué invitaciones del universo se niegan todavía a oír? Porque se los digo de todo corazón, su alma sabe exactamente a dónde tiene que ir. Solo hace falta que acepten escucharla, que confíen en ella, que la sigan, aunque el camino se vea borroso, aunque tengan miedo, aunque todo el mundo les diga que están locos. Si este relato espiritual les llegó, si sienten que vibra con algo dentro de ustedes, suscríbanse, porque vendrán más historias, más testimonios de transformación, de despertar, de renacer, y tal vez uno de ellos sea el clic que su conciencia necesita. Tal vez sea el mensaje que lo cambie todo para ustedes. Así como la señora del abrigo morado lo cambió todo para mí. Gracias por escucharme. Gracias por compartir este momento conmigo. Gracias por abrir su corazón a esta historia espiritual. Y acuérdense, nunca están solos en este camino. El universo los acompaña. Siempre, en cada momento. En cada respiro, en cada latido, están guiados, están protegidos, son amados. Y su despertar espiritual, su transformación, su renacimiento, todo eso ya empezó. Aunque todavía no lo vean, aunque duden, está pasando. Confíen.